Es un gusto tenerlos acá en esta noche. Ahorita le decía a mi hijo Tavo que esta era una charla importante para mí, una charla donde yo siendo mamá, siento que en este tiempo los papás necesitamos, requerimos herramientas nuevas para manejar esta situación que para todos nosotros ha sido tan nueva. En un país como el nuestro, en donde llevamos en algunas regiones casi un año sin clases presenciales, donde tenemos a los chicos en casa, empezamos a necesitar más herramientas. Y quiero empezar con unas cifras que sí no son tan chéveres, y que son las estadísticas que tiene la UNICEF para Latinoamérica con el Instituto de Bienestar Familiar, y se han dado cuenta que, dame un segundo, admito a alguien, que durante estos meses que llevamos en casa, la cifra de violencias intrafamiliares ha aumentado, y que en cuanto a los chicos, a los niños, a los adolescentes, se ha aumentado en un 15% la cifra de maltrato físico y en un 35% la cifra de maltrato psicológico. Y yo estoy segura que en un país como el nuestro, donde todavía hay algunos comportamientos que están muy normalizados, que son muy normales, y a veces te dicen, ay, ese chino está muy pataletudo, está muy desobediente, un chancletazo no le hace daño, pues probablemente esas cifras que tiene la UNICEF, esas cifras que tiene el bienestar, estén por debajo de la realidad que están viviendo nuestros jóvenes en el país hoy en día. Pero ahora sí quiero irme con la parte chévere, y es que nosotros sí podemos tener herramientas para manejar de la mejor manera las cosas. Porque esta es nuestra apuesta desde Ingeniería Mental, es que nosotros busquemos y tengamos las herramientas para manejar las situaciones de la mejor manera. La situación que estamos viviendo finalmente es la que es, y nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros somos su guía para poderla también vivir de la mejor manera. ¿Listo? Entonces vámonos de una vez con herramientas prácticas. Voy a empezar a compartir pantalla. Y como mamá les decía de un niño de 5 años, me di cuenta que antes de buscar herramientas muy elaboradas, muy así como herramientas muy wow, había un punto de inicio. Y el punto de inicio es mi estado, el mío, ¿sí? Les voy a explicar una de las técnicas que tenemos desde Ingeniería Mental. Marcela les va a compartir un link donde tienen todo un video y se explica la técnica detalladamente. Pero básicamente se trata de poder reconocer en qué estado estamos. Y es que a veces estamos en un estado que nosotros llamamos crash, un estado que tiene como diferentes niveles, que puede ir creciendo, ¿sí? Podemos estar en estado crash, estamos un poquito tristes, un poquito aburridos, un poquito como fuera de nuestro centro, o podemos estar como los dos últimos perritos ya a punto de mostrar los dientes y de morder al primero que se nos atraviese. Y acá creo que es muy importante poder reconocer cuando estamos en esta parte de la escala emocional. Porque si estamos en el nivel que están estos dos últimos perritos, cuando llega nuestro hijo, vi que hay muchos papás de adolescentes como de 12, 13 años, y cuando llega el niño de 12, 13 años, y tú acabas de tener un día que por tus actividades ha sido pesado, que ha sido como estás cansado, tal vez a veces estresado o algo de mal genio, y llega el muchachito y a las 7, por ahí hasta ahora, te dice, ay mamá, es que necesito para mañana, para la clase de artística, a las 7 de la mañana, ¿no? Necesito cartulina, escarcha rosada y colbón. Y de eso no hay ninguna de las tres en la casa.
Pues claramente cuando estás en los dos últimos niveles del estado crash, en serio, casi que te dan ganas de morderlo, ¿sí? Entonces, darnos cuenta que a veces no estamos en el mejor estado para acompañar a nuestros hijos. Mi hijo Tavo tiene 5 años, está en pleno en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Y lo que me he dado cuenta es que si yo no estoy en el segundo estado que llamamos un estado coach, un estado donde estás tranquilo, centrado, donde eres capaz de discernir qué es lo importante en una situación, donde vas a ser capaz por ese estado de tomar las mejores decisiones, de reaccionar de la mejor manera, pues es mucho más fácil acompañarlo durante las clases virtuales, porque yo sé que muchos de los papás nos hemos convertido casi en asistentes pedagógicos, pero esto también aplica cuando simplemente acompañas a niños, a jóvenes, ya seas docente, ya seas tío, tía, lo que decía Alexandra, todos tenemos niños a nuestro alrededor, jóvenes a nuestro alrededor, y el primer paso para poder trabajar con ellos, para poder acompañarlos a transitar todo este momento de la historia, pues es nosotros estar en el mejor estado para ellos. ¿Cómo logramos este estado? Bueno, pues lo primero, voy a parar de compartir para poder verlos. Lo primero es parar, ¿sí? En el video lo van a encontrar súper detallado, pero lo primero es parar. Es darte cuenta que cuando estás en ese estado, necesitas parar algunos diálogos internos, lo que te estás diciendo, como, ay, este chino cansón a la hora que viene a pedirme la cartulina. Necesitas parar ese diálogo que empieza a surgir ahí, ¿sí? Lo segundo es conectarte con tu respiración, y nosotros lo hacemos a través de estas señas físicas. Entonces, paramos, respiramos, porque cuando respiras le estás mandando un mensaje diferente a tu sistema nervioso. Calmamos, ¿sí? Dándonos cuenta que finalmente el estado en el que estamos, así no parezca y así nos hayan enseñado lo contrario, lo manejamos nosotros, calmamos y nos damos cuenta que podemos estar aquí para nosotros mismos. ¿Listo? Cualquier cosa, si llegan a tener preguntas, dudas, intervenciones, las mandan por el chat. Y si yo no las veo en el momento, Marce me ayuda y las dice, o también pueden abrir micrófonos y preguntar, ¿listo? Entonces, darnos cuenta que cuando estamos en un estado más centrado, podemos estar aquí para nosotros mismos. Y desde ahí, estar ahí para nuestros hijos, estar ahí para los jóvenes que acompañamos, ¿sí? Esta herramienta parece así como muy fácil, muy sencilla, pero hace una real diferencia. Yo antes de conectarme a clase con mi hijo, hago todas las señas, hago todo el proceso para mí y le digo a él, una vez que estoy aquí para mí, puedo estar aquí para ti. ¿Sí? Y él ya lo siente y su comportamiento durante las clases empieza a cambiar. ¿Listo? Entonces, una vez que sí estamos en el estado mental más adecuado para acompañar, ahí sí podemos empezar a irnos con conceptos ya que son propios de programación neurolingüística y que diríamos son como ya de un nivel un poco más avanzado. Entonces, el primero es darnos cuenta de qué representaciones mentales estamos teniendo, ¿sí? Las representaciones mentales son como la imagen, la idea que nos hacemos de las situaciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y que tal vez muchos ya viven. Entonces, les voy a poner el ejemplo de la suegra, ¿sí? Tenemos 2 hombres casados con 2 hermanas. Entonces, uno, para él la suegra es como la tatacoa, la que fastidia, la cansona, la que le dicen, vamos a donde la suegra, y es como, ¿otra vez? ¿No fuimos el domingo pasado? ¿Sí? Y
Está el otro señor, es la misma suegra, pero a él la señora le parece súper amable, súper chévere, cocina hasta rico, él se la pasa bueno los domingos cuando van para allá. Entonces, es la misma persona, pero lo que empezamos a ver es que los dos hombres están generando representaciones mentales diferentes acerca de la misma persona. Nosotros tenemos representaciones mentales acerca de todo, de las situaciones, de las personas, de nosotros mismos, de las cosas, ¿sí? Y acá es clave empezar a darnos cuenta cómo nos estamos representando primero la situación que estamos viviendo. ¿Cómo te estás representando lo que implica esta pandemia? Porque así como con el ejemplo de la suegra, pues a uno de los dos señores le dicen, vamos para donde la suegra y es como, ay no, tengo que ir a trabajar, el carro yo creo que se pinchó ayer, voy a ir a despincharlo mientras tú vas, mi amor, ¿sí? Y el otro dice, vamos donde la suegra, ay sí, vamos, 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 y nos quedamos toda la tarde y mañana podemos volver a ir, ¿sí? Asimismo, la representación mental que nos estemos haciendo sobre la situación que estamos viviendo, pues implica para nosotros emociones distintas. Si estamos viviendo esta pandemia, esta situación como algo terrible, como algo donde nos están limitando lo que podemos o no hacer, donde nos toca ponernos tapabocas, donde quién sabe cuándo vayan a abrir los colegios, es muy distinto la emoción que se genera a si yo tengo una representación donde digo, bueno, primero, esto es lo que hay, y una mujer muy sabia que conozco dice, y lo que hay es lo que hay, no hay más. Entonces, tomémonos lo chévere por el buen lado, busquemos herramientas, ¿qué puedo hacer yo para que esto pase de la mejor manera, para disfrutarlo, no en la medida de lo posible, sino todo lo que sea posible, que sí hay, ¿sí? Que sí está bien. Porque hay una cosa que es clara y sí, yo sé que muchos de nosotros a veces nos preguntan y decimos, y decimos, si es que yo estoy ya rogando, yo prendo una vela de vez en cuando para que abran el colegio, que me reciban al muchachito al menos 2, 3 veces a la semana, ¿sí? Pero también es cierto que muchos de nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir tanto tiempo con nuestros hijos como en este año, ya casi en estos 11 meses que han pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás enfocando esta situación? La segunda representación que debemos empezar a analizar es la representación que nos hacemos de nosotros mismos en esta situación. Y acá hay dos representaciones que yo me encuentro muy frecuentemente en los pacientes, en las personas que asisten a nuestros talleres o hasta en conversaciones así casuales. Y la primera de ellas es la mamá o el papá abnegado, ¿sí? La mamá o el papá que siente que tiene que sacrificarse y que entregar todo por sus hijos y darle de sí muchísimo. Hace unos meses hablaba con una amiga cercana y ella me decía, no, esta situación yo necesito que se acabe rápido, porque es que yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer almuerzo, a hacer aseo, para dejar todo listo para poderme poner a trabajar a las 8. Y yo le decía, pero espérame, tus hijos tienen 13 y 16, ¿cierto? Y ella me decía, sí, 13 y 16. Y yo le decía, entonces, ¿cómo es que con hijos de 13 y 16 tú seas la que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para dejar todo listo? Tal vez ellos pueden empezar a asumir algunas de las responsabilidades del hogar porque finalmente ellos también viven ahí, también es su responsabilidad.
¿sí? Entonces, esa representación mental, esa holografía, como la llamamos en PNL, de la mamá o el papá abnegado y sacrificado, pues a veces no nos ayuda, y más en estos tiempos en donde muchos de nosotros hemos tenido que asumir un montón de roles adicionales a los que ya veníamos asumiendo. Entonces, entre más te des cuenta que finalmente en una familia todos somos un equipo y puedes delegar ciertas responsabilidades, ciertas funciones, pues las cosas se van haciendo más fáciles. La segunda representación mental que a veces nos impide comportarnos de la mejor manera es la representación mental que nos hacemos acerca de la disciplina. Muchos nos han enseñado que disciplinar a un niño o a un adolescente es obligarlo, o a veces sin las comillas, obligarlo a hacer caso. Pero si empiezas a buscar el real significado de la palabra disciplinar, disciplinar viene de convertir en discípulo, ¿sí? Viene de la Edad Media, donde los artesanos que eran muy hábiles tenían jóvenes con ellos que iban a aprender su oficio. Y el objetivo del artesano adulto es que los jóvenes aprendieran su oficio y luego pudieran ejercer de forma efectiva. No era obligarlos a aprender o castigarlos si no aprendían, sino convertirlos en muy buenos artesanos. Y acá me voy de nuevo con nuestros jóvenes y cómo a veces en la tarea que nos ponemos de imponer disciplina, estamos olvidándonos de la tarea muy importante de acompañarlos para que se conviertan en adultos funcionales, adultos que algún día sirvan a la sociedad, adultos felices. En cuanto a las situaciones, a la última clase de representaciones mentales que me encanta revisar, y para esta les voy a compartir pantalla, son las representaciones mentales que nos hacemos acerca de nuestros hijos o de sus comportamientos, ¿sí? O de los jóvenes que tenemos a cargo por nuestra profesión o pues, simplemente dentro de nuestra familia. Y les puse acá la foto de esta niña, porque una de esas representaciones mentales que a veces no nos sirven es pensar que los niños son pataletudos, ¿sí? Si nos vamos a revisar el desarrollo del cerebro de los niños, el desarrollo del cerebro se da, de los niños y de los adolescentes, se da por fases, ¿sí? Nuestro cerebro tiene algo así como 3 capas. La primera capa que se desarrolla es la capa que tiene que ver con todos los comportamientos instintivos y con todos los comportamientos motores. La segunda capa que se desarrolla es la que nos permite reconocer y empezar a gestionar nuestras emociones. Y la tercera que se desarrolla, la última, es el córtex o el neocórtex, y que es la que nos permite ser racionales de verdad frente a las situaciones, reaccionar de manera racional frente a las situaciones. Y cuando revisamos en edades, pues la primera que se desarrolla toma el primer septenio, o sea, hasta los 7 años. Luego, a partir de ahí, se empieza a estructurar muchísimo mejor la red neuronal que soporta la segunda capa, que es la que maneja las emociones. Y hasta los 21 está listo el desarrollo del neocórtex, ¿sí? Es decir, que pedirle a un niño de 2 o 3 años que maneje sus emociones, que las gestione, que se controle, es casi absurdo. La mayoría de los niños
a menos que las estén realmente reprimiendo por miedo. Es que si haces pataleta en el supermercado como la niña que está ahí tirada en el piso, te pega. Bueno, pues el niño aprende a reprimirla. Y cuando haces eso, lo que estás haciendo es evitar que se den ciertas conexiones neuronales que después van a permitir una real gestión emocional, ¿sí? Pero yo estoy segura que ustedes conocen hasta adultos que no reaccionan, o a veces nosotros mismos, que no reaccionamos de manera completamente racional frente a las situaciones. Entonces, a veces pedirle eso a un niño de 2 hasta de 7, 8 años, pues le estamos pidiendo algo muy, muy complejo. Entonces, cuando a mí me dicen, ay, pero su niño está haciendo pataleta. Yo me acuerdo una vez que Tavo hasta se orinó en el centro comercial de la rabia que tenía porque no le compré no sé qué cosas. Entonces, y una señora pasaba y me dice, ay, el niño está haciendo pataleta, ¿no? Y yo le dije, no, él está aprendiendo a manejar sus emociones. Y de nuestra reacción en toda esta situación va a depender qué tan exitosos van a ser nuestros hijos, nuestros jóvenes en manejar todas estas situaciones. Otra holografía es esa o representación mental, es que es como hiperactivo, es que no se queda quieto nunca. Bueno, pues cuando tenemos niños hasta los 7 años, en serio, parece que estuvieran poseídos por el movimiento. No se quedan quietos. Y miren cómo me devuelve a la representación que nos estamos haciendo de esta situación actual. Porque cuando yo le pido a mi hijo de 5 años o a un niño de transición que se esté quieto los 40 minutos, 1 hora que dura la clase, para él es prácticamente físicamente imposible. Él necesita levantarse, a buscar, a hacer, darle al menos una vuelta a la silla, necesita en algún momento moverse, porque además su ventana de atención es máximo a los 7 años de unos 35 minutos apenas. Entonces, pedirle que se esté quieto, concentrado en la clase, aprendiendo las vocales 1 hora, pues es demasiado complicado. Y como les digo, esto se va dando por etapas y no está listo ese cableado neuronal, sino hasta el final de la adolescencia. O sea que esto todavía es cierto para niños de 13, 14 años. Todavía necesitan moverse, todavía no están completamente en capacidad de manejar todo esto. Y si bien, y lo sabemos, las instituciones educativas están haciendo su mejor esfuerzo para adaptarse ellos también a esta situación, pues a veces la situación no es la óptima para nuestros niños o para nuestros jóvenes. ¿Listo? Entonces, que tengamos en cuenta eso es muy importante. Acá esto también me lleva a hablar de todas las etiquetas que a veces les ponemos a nuestros niños. ¿Sí? En nuestra representación mental es casi como si ellos estuvieran llenos de etiquetas. Entonces, el tímido, el cansón, el que interrumpe la clase, y todas las que pueden haber, el que no quiere hacer las tareas, el que no le interesa el estudio, ¿sí? Todas esas etiquetas que vamos poniendo. Y a veces esas etiquetas nos impiden de verdad ver qué hay allí, ver el potencial que puede haber allí. Porque yo no creo que cuando me dicen, es que ese niño es es hiperactivo, no se está quieto. Estamos desconociendo que por otro lado, ese niño tiene una capacidad motriz excelente. Y yo no creo que, si pensamos en deportistas de muy alto nivel, no creo que hayan sido niños que se quedaban sentaditos, quieticos. Un Usain Bolt, un Michael Phelps, o sea, piensen en deportistas, hasta una Katherine Ibargüen, no creo que haya sido de esos niños que se quedaban quieticos, sino más bien niños que exploraban muchísimo con su cuerpo para ver hasta dónde podían llegar. Y esto me lleva a empezar a mirar
el segundo tema que tenemos acá y es el en dónde nos estamos enfocando. Porque el en dónde nos enfocamos hace que allá se vaya nuestra energía. Cuando yo etiqueto a mi hijo con todo lo que no me gusta, es que no se queda quieto, es que habla mucho, es que no me hace caso, es que, ¿m? Mi mente, por cómo funcionan mis filtros mentales están en algo que se llama el sistema activador reticular, me lleva a que en el entorno mi sistema solo busque y solo encuentre todo aquello que ya no me gusta. Y todo el resto de potencialidad, todo lo bonito, todo lo chévere que sí tiene mi hijo o que sí tiene el joven que estoy acompañando, ya no lo veo. ¿Sí? Esto es la base de lo que llamamos en psicología el efecto Pigmalión. Para demostrar esto, hicieron una prueba en un salón. Lo dividieron en dos. Eran niños que tenían las mismas habilidades, las mismas posibilidades, el mismo cociente intelectual, los dividen en dos y los ponen con unos profesores. A los profesores del primer salón les dicen, estos chinos son las caspas de este colegio. Esos son casos perdidos. Al segundo salón, que son niños con las mismas características, a los profesores les dicen, estos niños son unos genios en potencia. Unos amores, unas dulzuras, juiciosos, maravillosos. Luego de unos meses, hacen mediciones y se fijan en los resultados académicos que están teniendo estos niños y en su comportamiento. Pues en el primer salón, los niños efectivamente se comportaban como caspas y tenían resultados escolares muy bajitos. En el segundo salón, los niños se comportaban súper bien, pues de acuerdo a lo normal de los niños de esa edad, y tenían un rendimiento escolar excelente. Entonces, como dependiendo en dónde enfocamos nuestra atención, obtenemos de los demás reacciones o resultados diferentes. Hay también algo que es muy interesante y es cómo a veces, sobre todo con los niños y con los jóvenes, en el proceso de educación nos enfocamos mucho en el no te subas ahí, no me cojas la pintura, no hables porque estoy en reunión, no molestes ahorita y no. Y cuando piensas en lo que necesita hacer el cerebro de una persona para comprender todos estos nos, pues les pasa lo mismo que le pasaba a mi papá con mi abuela. Mi abuela cuando iba acercándose a su cumpleaños empezaba con mensajes sutiles y le decía a mi papá, a mí no me vaya a invitar a su hotel allá Intercontinental a almorzar porque es que no me gusta la comida de allá. Y a mí no me vaya a regalar otro bolso porque es que yo ya tengo 15. Y no me vaya a regalar un electrodoméstico porque es que yo acá no soy sirvienta de nadie. Y era no. Mi papá, yo creo que nunca, mi abuela vivió 100 años, 101. Creo que casi nunca mi papá encontró el regalo que sí iba a ser chévere para mi abuela, el que sí le iba a gustar. Y al opuesto, mi mamá, que tal vez no es casualidad, sabía PNL, ella, cuando yo empecé a crecer, acercándose a su cumpleaños, me empezaba a decir, me llevaba a almacenes y me decía, esto me parecería un regalo maravilloso de cumpleaños. Está chévere. Ay, y seguíamos en el centro comercial y me decía, me gustaría tener algo así. Yo fui creciendo y en un momento, cuando ya, no sé, mi mamá cumplía el 10 de abril, y por ahí el 30 de marzo empezaba a llevarme así de tour por los centros comerciales. Yo le decía, mamá, o sea que eso es lo que usted quiere que mi papá le regale de cumpleaños, ¿cierto? Mi mamá me decía, sí. Ok, pues
Ahí para mi papá era muy fácil escoger el regalo que sí le iba a gustar a mi mamá, ¿sí? Sencillamente porque para entender todos esos nos, o para entender lo que una mamá quiere que haga su hijo, cuando le da sus instrucciones a base de 10 nos, o sea, no puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Tiene que procesar eso, volverlo en positivo para entender qué le están pidiendo. Son 10 órdenes. Si yo simplemente le digo, mira, mi amor, esta es una reunión importante para mí. Entonces te propongo que juegues a un juego tranquilo, como los Legos, no sé, a un juego de armar, un rompecabezas o pintas, pero algo tranquilo. Pues le estoy dando una instrucción concreta que su cerebro puede interpretar mucho más fácilmente que los 10 nos que le puedo estar diciendo para explicarle todo lo que no debe hacer, todo lo que está prohibido en ese momento. ¿Mm? Lo que es interesante es que en donde enfocamos nuestra atención, empezamos a enfocar nuestra energía, ¿sí? Eso es no solo lo que empezamos a ver desde el ambiente, ¿sí? Como cuando las personas que estaban enfocadas en esta pandemia es terrible y qué susto ese bicho y tal, empezaban a mirar noticias y las noticias te confirman todo aquello que te da susto. Tú solo ves en las noticias más de todo eso. Y como las personas que han estado pensando, ok, ¿qué hago con esto que hay y dónde encuentro las herramientas para llevar de la mejor manera esta situación que es la que hay? Pues empiezan a obtener resultados diferentes porque se enfocan en buscar soluciones, se enfocan en buscar herramientas. Y una vez revisadas las holografías que tienes acerca de la situación, acerca de ti mismo, acerca de tu hijo, tu hija, de los jóvenes que estás acompañando, una vez te estás dando cuenta en qué estás enfocando tu atención, a qué le estás poniendo luz en todo esto, qué es lo que estás eligiendo ver de todo esto. Hay papás que me dicen, bueno, está muy chévere, pero ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico? Porque tú puedes saber esto, tú puedes tener claro lo de la teoría del desarrollo del cerebro, pero aún así, el otro día estaba en la escuela de padres del colegio de mi hijo y una mamá nos decía, yo tengo mellizos, tengo dos que están en transición. Y en el momento en que yo los estoy acompañando durante su clase, yo a veces estoy trabajando y yo estoy en reunión. Y yo estoy presentando temas importantes en esa reunión para mi trabajo. Entonces, cuando me hacen cuando se ponen así, se exaltan y tal, pues fácilmente me salgo de casillas, me voy hacia el estado crash y les grito. Y a todos nos pasa. Todos a veces llegamos hasta el estado crash y no reaccionamos de la mejor manera con los jóvenes. El tema acá es la constancia. Es que esto son herramientas que necesitan práctica. Y una de las maneras, y que a mí me ha funcionado excelentemente de practicar todo esto, es visualizar. Es, ok, listo, le grité, me salí de los chiros, ok. En un momento en donde yo estoy tranquila, visualizo la misma situación o una situación parecida y me imagino viéndome, escuchándome cómo le quiero contestar, sintiéndome cómo me quiero sentir yo en ese momento, cómo quiero lograr un estado coach para manejar ese momento. Cuando haces eso, para tu mente, hacer o imaginar es exactamente lo mismo. Entonces, para tu mente es como si lo hubieras hecho de verdad. Y tu cerebro empieza a generar las conexiones neuronales que hacen que esa reacción sea posible. Al ir visualizando, al ir practicando esto en la vida real, vas reforzando cada vez más ese camino neuronal y haciendo que en algún momento, sí, tú estás en reunión, tus hijos te interrumpieron y tal, pero de todas formas, casi mágicamente puedes reaccionar de la manera que tú querías reaccionar. ¿Mm?
Entonces, la visualización es una herramienta maravillosa que podemos utilizar para diseñar nuestras interacciones con los jóvenes, con los niños. Otra de las herramientas que me parecen muy valiosas es hacerte preguntas poderosas, porque a veces en esta situación puedes empezar a preguntarte, ay, pero ¿por qué a mí? Porque a mí me tocó el más necio del salón. Y yo se los confieso, Tavo es del grupo de él, es el único que no se queda sentado a veces ni 5 minutos. ¿Sí? Y a veces tienes ganas de decir, pero ¿por qué no me pudo tocar uno más tranquilito? O sea, poseído por el movimiento, sí, pero en medidas más bajitas. ¿Mm? Pero preguntarme eso no me sirve de absolutamente nada. Hay mamás o papás que hasta de pronto en este momento se estén preguntando, ¿yo para qué me metí en esta vaca loca de tener hijos? ¿A mí en qué momento se me ocurrió? Pero preguntarte eso, pues no es útil. Preguntas útiles son, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito con esta situación que estamos viviendo? Se los pongo muy concreto. ¿Cuál es mi propósito, Natalie Moreno, con el aprendizaje de mi hijo? En este momento, donde está aprendiendo a empezar a escribir, a reconocer los sonidos, las vocales, tal. Mi propósito es que al final del año, el calendario B, en julio, se sepa las vocales, sepa los conceptos matemáticos básicos. Mi objetivo como mamá no es demostrarle a la profesora lo bien que yo controlo a mi hijo. No es que los demás papás se digan, esa mamá, ella sí tiene el control sobre su hijo y ese niño sí se queda quieto. No. Mi objetivo, ¿cuál es en esto? ¿Cuál es tu propósito en que tu hijo vaya al colegio en este momento? ¿Cuál es tu propósito como docente con respecto a estos niños, a estos jóvenes que tienes a cargo? ¿Cuál es el propósito? Y a veces cuando te das cuenta cuál es el propósito, empiezas a dejar de lado cosas que no tienen nada, que son más como creencias o cosas que nos han dicho que está bien que los niños o los jóvenes hagan y que no tienen nada que ver con ese propósito. Y te puedes centrar tu energía en aquello que es importante. Y muchas veces cuando yo le pregunto a los papás y les digo que se visualicen a mucho tiempo en adelante, me dicen, ok, es que el propósito, porque a veces te enfrascas, ¿no? Como parece que el propósito fuera el ICFES, fuera obtener el mejor rendimiento escolar, fuera el tema de que vayan a la universidad. Pero cuando los papás se empiezan a ir a 30 años adelante, te dicen, no, pues mi propósito, ¿yo qué espero para mi hijo? Realmente, todo lo que esperamos para nuestros hijos es que sean felices y que sean exitosos. Y ahí hay otra de las representaciones mentales que es interesante mirar y es que es ser exitoso, porque tal vez lo que es ser exitoso para ti no corresponda a lo que sea ser exitoso eh, para tu hijo o para esos jóvenes a los que estás acompañando. ¿Sí? Tal vez la felicidad en 30 años no tiene nada que ver con si pasaron matemáticas con 3.5 o con 4.9. ¿Sí? Entonces ¿cuál es el propósito real? Y luego de ver cuál es tu propósito dentro de esta situación, tu propósito en este momento con tu hijo, con tus hijos, con los jóvenes que acompañas, a mí me gusta irme más arriba y es cuál es el propósito superior de esta situación. Y cuando estaba preparando esta charla, aunque yo lo he intuido en esto de ser mamá, en esto de acompañar familias, a veces desde antes de la gestación, y escuchaba que estos niños, estos jóvenes que han elegido vivir este momento de la historia, pues muchos de ellos son los que tienen información para enseñarnos, ¿sí? Que es más lo que nosotros como papás estamos aprendiendo de ellos
que lo que realmente ellos aprenden de nosotros, porque finalmente son almas que ya tienen muchísima información, son almas que son muy, muy sabias. Entonces, ¿cómo sería si empezaras a ver a tu hijo, a tu hija, a esos jóvenes con los que compartes como maestros? Ok, sí, yo te estoy transmitiendo una información, yo te estoy enseñando cómo funciona más o menos el mundo, pero ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo de ti? Y cuando te abres a aprender todo eso que tienes, las cosas se empiezan a volver completamente distintas. Otra pregunta poderosa es, un segundo les comparto pantalla, para los que son papás esto es clarísimo, es cómo sería si volvieras a conectar con el alma, esa alma hermosa que trae tu hijo, que traen los jóvenes con los que compartes. Así como cuando era un bebé, que cuando miras a ese bebé a los ojos sabes que está conectado con niveles superiores de información, que sabes que está conectado con, como quieras llamarlo, con Dios, con la madre, ¿sabes? Cuando miras esos ojos y a veces hasta ellos mismos te dicen, todo va a estar bien. ¿Cómo sería si te dieras cuenta que dentro de esto tus hijos o esos jóvenes tienen muchísimas herramientas, muchísimas potencialidades para estar muy bien? Ay, alguien preguntó con lo del cerebro, ¿sería que por eso antes la mayoría de edad era a los 21? Totalmente, por eso. Y por eso, de hecho, en algunos países aún la mayoría de edad es a los 21. Entonces, en esta noche, antes de abrir hacia las preguntas para retomar, yo dejé de compartir, perdón, disculpen, ya vuelvo a compartir. Para retomar, tenemos 5 herramientas fundamentales y que son muy sencillas, muy fáciles de aplicar. El estado coach. Marce, ¿les pusiste el link del video? Sí, Nati, y lo voy a refrescar entonces para que les quede ahorita de último. Eso, súper. Gracias, Marce. Bueno. Entonces, esa es una muy buena herramienta. Si les vibra también en Gaia o en la página del Instituto de Matemáticas del Corazón, el HeartMath Institute, encuentran también técnicas ay, se me olvidó. Como, la coherencia del corazón. Eso, coherencia. Son técnicas muy fáciles, muy sencillas para conectar con otros estados emocionales. Esas también les pueden servir. Entonces, generar un estado en el que de verdad puedo estar acompañando a otra persona. Llámese niño, joven. Revisar qué holografías me estoy haciendo. Qué películas me estoy metiendo en la cabeza. Revisar en dónde me estoy enfocando. Preguntarme cuáles son los propósitos. Los propósitos, llamémoslos de aquí, y los propósitos superiores de todo esto, para poderme hacer preguntas poderosas que me lleven a encontrar nuevas herramientas y nuevas posibilidades en todo esto. Y aquí, antes de cerrar, quiero dejarles... cuando yo pienso en el futuro, en 30 años, lo que yo quiero es, bueno, si pudiera, lo que yo quiero es que Tavo se acuerde de esta época de la pandemia como, wow. Y estuve con mi mamá y me la disfruté y fue chévere. Yo nunca estuve tanto con mi mamá que durante toda esta época de la pandemia. Sin embargo, lo que Tavo piensa dentro de 30 años no depende de mí. Lo que sí depende de mí es yo, como mamá, en este momento presente, no mañana, no ayer, en este momento presente, dar mi 100%
para acompañarlo y aplicar todas las herramientas que tenga a mi disposición para que esto sea un buen momento para los dos. ¿Mm? Porque acá no se vale dar el 80%, dar el 70%. Esto es como cuando quieres hervir agua, el agua hierve a los 100 grados. Si pusiste la olla llegó hasta los 90 grados y la bajas, pues el agua quedó bien caliente, pero el agua no hirvió. Entonces, dar mi 100%. Que cuando yo en 30 años me mire al espejo, yo diga, me fajé, me hice bien mi trabajo. ¿Mm? Y con esto, gracias Marci. Marce les puso. Quisiera saber si tienen dudas, preguntas. Inquietudes, aportes, sugerencias. Ok, entonces para cerrar quisiera invitarlos en el canal de YouTube de Ingeniería Mental. Pueden encontrar muchísimas herramientas para complementar todo esto. De hecho, ahorita que estaba hablando con Marcela, quien está a cargo de la próxima charla, en la próxima charla también pueden encontrar muchas cosas para avanzar en la reflexión y en lo que quieran empezar a aplicar. Vale, creo que no hay preguntas. ¿No? Ok. Bueno, pues gracias Nata. Muchas gracias por ese repaso de programación neurolingüística. Hay muchas cosas que se pueden aprender a través de la PNL para aplicar con los hijos. Si ustedes están interesados en conocer más, nos pueden dejar su correo electrónico en el chat para que les podamos enviar información de lo que viene, de lo que tenemos, de los contenidos de programación neurolingüística. Y también les quería contar que el 20 y 21 de marzo vamos a hacer una maratón de programación neurolingüística. Los 9 instructores de ingeniería mental vamos a estar esos 2 días y de manera gratuita vamos a compartir 9 temas súper increíblemente poderosos y muy buenos para que nos sirvan a todos. Así que gracias a todos por estar aquí. Esperamos que de esto extracten lo mejor. Y bueno, pues nos vemos en la próxima charla de Marce, que es el martes 2 de marzo, que va a hablar de cuando las palabras se convierten en decretos y sentencias. ¿Sí lo dije bien, Marce? Sí, parcialmente. Cuando las palabras se convierten en votos, contratos. Y decretos, Sí, claro. y decretos. Bueno, Okay. sí. Y cómo romperlos también. Y cómo romperlos, claro que sí. Y les envié el link, Ale, para que se inscriban en la maratón para poder reservar cupo. Porque se llena muy rápido. Vale, así que déjenos su correo y gracias por estar aquí. Buena noche. Gracias Nata, gracias Marce. Un abrazo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, Muchas gracias a ustedes.